Durante siglos, Medusa ha sido considerada uno de los monstruos más temidos de la mitología griega. Una gorgona aterradora, un monstruo con serpientes en la cabeza que petrificaba a la gente. Pero, ¿y si te dijera que en realidad este monstruo solo fue una víctima de la ira de los dioses olímpicos? Prepárate para ver su historia desde una perspectiva totalmente nueva, descubriendo las fuerzas e injusticias ocultas que convirtieron a una devota y dedicada sacerdotisa en uno de los monstruos más temidos de la historia. Voy a contarte toda la historia de Medusa en la mitología griega. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y escribir en comentarios desde dónde y a qué hora nos estás viendo. Antes de que su nombre quedara ligado al miedo, antes de que su imagen se deformara en la memoria de los hombres, Medusa existió como tantas otras jóvenes del mundo antiguo, respirando el aire suave de las mañanas, caminando descalzas sobre el mármol frío de los templos, y viviendo una vida que, aunque humilde, estaba marcada por el orden y la serenidad. Medusa no nació monstruo, nació mortal. Su historia comienza lejos de los relatos de héroes y gestas sangrientas, en un tiempo en el que su mayor preocupación no era el destino, sino el equilibrio cotidiano de sus días. Era una joven de rasgos armoniosos, de mirada tranquila y movimientos pausados, cuya belleza no era estridente ni provocadora, sino silenciosa, casi involuntaria, como la de un paisaje que no necesita ser admirado para existir. Quienes la conocían hablaban de ella como alguien discreta, recogida, profundamente consciente del lugar que ocupaba en el mundo. No buscaba atención ni despertaba envidia, y sin embargo, su presencia era difícil de ignorar. Había en ella una calma que atraía, una sensación de equilibrio que parecía reflejar el orden que tanto valoraban los dioses olímpicos. Desde muy joven, Medusa fue consagrada a Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia y la razón. Convertirse en sacerdotisa no era solo un honor, sino también un compromiso absoluto, una renuncia voluntaria a muchos aspectos de la vida humana. En el templo, Medusa aprendió a vivir según reglas precisas, a repetir los mismos rituales cada día, a encontrar sentido en la constancia y en la devoción silenciosa. El templo de Atenea era un lugar de piedra clara y proporciones perfectas, construido para inspirar respeto más que cercanía. Las columnas se alzaban rectas y firmes, como si imitaran la voluntad inquebrantable de la diosa, y entre ellas se filtraba una luz suave que cambiaba lentamente a lo largo del día, marcando el paso del tiempo sin necesidad de palabras. Allí, Medusa pasaba gran parte de su vida. Se despertaba con el primer canto de las aves, cuando el aire aún conservaba el frescor de la noche, y comenzaba sus tareas con movimientos tranquilos y conocidos. Limpiaba los suelos, ordenaba los objetos sagrados, encendía el incienso que llenaba el templo de un aroma constante, casi hipnótico, y recitaba oraciones aprendidas de memoria, palabras antiguas que se habían repetido durante generaciones. Su voz, baja y serena, resonaba suavemente entre las paredes de piedra, mezclándose con el silencio del lugar. No hablaba con prisa ni con ansiedad. Cada gesto parecía calculado. Cada paso tenía su tiempo. En aquella rutina, Medusa encontraba una forma de paz, una estructura que daba sentido a su existencia. Atenea, para ella, no era solo una diosa distante. Era un ideal. Representaba la claridad del pensamiento, la justicia, el dominio de las pasiones. Servirla significaba aspirar a una vida ordenada, contenida, alejada del caos que tantas veces dominaba a los mortales y a los propios dioses. Medusa creía, sinceramente, que aquel camino la protegía. En su interior no había ambición desmedida ni deseo de destacar. No soñaba con aventuras ni con escapar del templo. Su mundo estaba allí, entre las paredes que conocía, bajo la mirada pétrea de la estatua de Atenea, cuyos ojos de piedra parecían observarlo todo sin juzgar. Sin embargo, incluso en ese entorno de recogimiento, Medusa no era invisible. Los visitantes del templo, peregrinos y ciudadanos que acudían a rendir culto, no tardaban en reparar en ella. Algunos bajaban la mirada por respeto, otros se detenían un instante más de lo necesario, atraídos por una belleza que contrastaba con la severidad del lugar. Medusa, consciente de esas miradas, respondía siempre con la misma actitud: distancia, corrección, silencio. Había aprendido que su papel no era destacar, sino desaparecer dentro del orden del templo. Su cabello, largo y cuidado,
era uno de sus rasgos más admirados. Lo recogía con sencillez, siguiendo las normas de su cargo, sin adornos innecesarios. Para ella no era un símbolo de vanidad, sino una parte más de su identidad humana, algo que cuidaba con la misma dedicación con la que limpiaba el altar o mantenía viva la llama sagrada. En aquellos días, Medusa no conocía la violencia. Su vida transcurría lejos de los conflictos, ajena a las intrigas de los palacios y a las pasiones desbordadas de los dioses. Creía, como muchos mortales, que la devoción y la rectitud eran un escudo suficiente contra el infortunio. No sospechaba que el destino, en la mitología griega, rara vez se deja contener por la virtud. El templo, aunque seguro en apariencia, era también un lugar expuesto. Los dioses no conocían fronteras, y sus deseos no respetaban muros ni juramentos humanos. Medusa, inmersa en su rutina, no podía imaginar que aquel espacio consagrado, aquel refugio de piedra y silencio, se convertiría en el escenario de la ruptura definitiva de su vida. Hasta entonces, sus días se sucedían unos a otros con una regularidad casi hipnótica. El paso de las estaciones se reflejaba en la luz que entraba por las columnas, en la temperatura del aire, en los sonidos lejanos del mundo exterior. Medusa observaba esos cambios con atención tranquila, aceptándolos como parte natural de la existencia. Había en ella una confianza profunda en el orden de las cosas, una creencia sincera en que cada esfuerzo sería recompensado con estabilidad, y que los dioses, aunque distantes, protegían a quienes les servían con fidelidad. Esa confianza, tan humana, tan frágil, es quizás uno de los aspectos más trágicos de su historia. Porque Medusa no cometió un acto de desafío. No desobedeció una ley divina. No buscó alterar su destino. Simplemente existía. Y en ese existir tranquilo, en esa vida construida sobre la disciplina y la fe, se encontraba ya la semilla de la tragedia. La mitología griega nos enseña, una y otra vez, que incluso la calma más absoluta puede quebrarse sin aviso, y que los mortales, por mucho que se esfuercen en vivir correctamente, están siempre a merced de fuerzas que no comprenden ni controlan. Así era Medusa antes de la maldición, una joven mortal, dedicada, silenciosa, convencida de que el mundo seguía un orden justo. Una mujer que aún no sabía que su nombre sería arrancado de la humanidad y transformado en leyenda. En los primeros tiempos del mundo, cuando la estructura del cosmos aún no había sido fijada y las fuerzas primordiales dominaban la existencia, surgieron las divinidades más antiguas de la mitología griega. No eran dioses con forma humana ni gobernaban desde tronos elevados, eran manifestaciones directas de los elementos, presencias que existían antes del orden, antes de la ley y antes de la palabra. Entre esas divinidades primigenias se encontraban Forcis y Ceto, ambos nacidos de Ponto, el mar primordial, y de Gea, la tierra eterna. Su origen los situaba en un tiempo remoto, anterior al reinado de Zeus y al establecimiento del Olimpo, cuando el mundo no estaba dividido en reinos claros y las fuerzas naturales actuaban sin mediación ni control. Forcis representaba las profundidades marinas, los espacios inaccesibles donde la luz no penetra y donde el movimiento es lento y pesado. Su dominio no se extendía sobre las aguas visibles ni sobre las costas habitadas por los hombres, sino sobre los abismos silenciosos del océano, lugares que permanecen ocultos incluso para los dioses más jóvenes. En esos espacios, el tiempo no se percibe de la misma manera, y la existencia transcurre ajena a los ciclos del día y la noche. En los relatos antiguos, Forcis no aparece como una figura activa ni como un dios que intervenga en los acontecimientos del mundo. Su presencia se manifiesta a través de su genealogía y de los territorios que le son atribuidos. Es una divinidad que permanece, que existe sin necesidad de actuar, como el propio mar profundo que no necesita ser visto para ejercer su influencia. Ceto, nacida de los mismos progenitores, compartía esa naturaleza primigenia y marina. Su figura estaba asociada a los peligros del océano, a las criaturas que habitan en sus regiones más oscuras y a los temores que despierta lo desconocido. En la mitología, Ceto encarna el aspecto más amenazante del mar, no como espacio de tránsito o de riqueza, sino como fuente de destrucción y misterio. A diferencia de otras diosas posteriores, Ceto no poseía atributos definidos ni una iconografía estable. No se la representa como protectora ni como benefactora. Su función dentro del mito es la de origen,
la de madre de seres que no pertenecen al mundo ordenado, sino a sus límites. Su nombre aparece vinculado a relatos de monstruos y amenazas, siempre asociado a la idea de peligro. La unión entre Forcis y Ceto fue una consecuencia natural de su afinidad como deidades marinas primordiales. No existe en los mitos una narración detallada de su encuentro ni de su relación, ya que estas divinidades no se definen por historias personales, sino por su función dentro de la estructura del cosmos. De su unión surgió un linaje que reflejaba su naturaleza, seres vinculados al caos, a la anomalía y a lo marginal. Los hijos de Forcis y Ceto nacieron en un mundo que aún no conocía el orden impuesto por los olímpicos. No estaban destinados a habitar ciudades ni a recibir culto, sino a ocupar espacios apartados, regiones liminales donde la civilización no llega. Islas remotas, costas inaccesibles, cuevas marinas y profundidades oceánicas fueron los escenarios naturales de esta descendencia. Forcis y Ceto no actuaron como padres en el sentido humano. No protegieron ni guiaron a sus hijos, ni intervinieron para modificar su destino. En los relatos mitológicos, su papel se limita a la generación, al acto primordial de dar origen. Una vez cumplida esa función, permanecen distantes, ajenos al desarrollo posterior de su linaje. Esta distancia es característica de las divinidades primigenias. A diferencia de los dioses olímpicos, que interactúan con los mortales y participan activamente en los acontecimientos del mundo, Forcis y Ceto existen como fuerzas constantes, inmutables, sin interés por los conflictos ni por el devenir del tiempo. Representan una etapa anterior de la mitología, en la que las deidades no tenían rostro humano ni emociones comprensibles. Con el ascenso de Zeus y la instauración del orden olímpico, Forcis y Ceto quedaron relegados a un segundo plano. No fueron destruidos ni reemplazados, sino integrados en la genealogía del Nuevo Mundo. Su presencia pasó a ser implícita, recordada a través de los nombres y orígenes de ciertos seres que conservaban la huella de ese pasado primordial. A pesar de esta relegación, Forcis y Ceto continuaron existiendo como referencias fundamentales dentro del mito. Sus nombres se conservan en las genealogías, estableciendo una conexión directa entre el mundo ordenado de los olímpicos y el caos primigenio que lo precedió. De este modo, la mitología griega mantiene viva la memoria de un tiempo anterior, cuando las fuerzas de la naturaleza no estaban sujetas a ninguna jerarquía. En los textos antiguos, no se describen los pensamientos ni las emociones de Forcis y Ceto. No se les atribuyen decisiones conscientes ni actos deliberados. Su existencia es casi abstracta, definida por su relación con los elementos y por su lugar en el origen del mundo. Son, en esencia, personificaciones de estados primitivos del cosmos. Forcis permanece ligado al mar profundo, a lo invisible y a lo inexplorado. Ceto permanece asociada al peligro, a las criaturas que habitan más allá de la mirada humana. Juntos, representan una forma de existencia anterior al lenguaje y a la comprensión, un recordatorio de que el mundo, en sus orígenes, no estaba diseñado para ser entendido. Así, dentro del relato mitológico, Forcis y Ceto ocupan un lugar silencioso pero esencial. No protagonizan hazañas ni reciben alabanzas, pero su presencia sostiene una parte fundamental del mito. Son la raíz de un linaje que pertenece a los márgenes, y su existencia conecta a los dioses y héroes posteriores con una etapa del mundo en la que todo era aún incierto y mutable. Mientras el mito avanza hacia épocas más cercanas a los hombres y a los dioses olímpicos, Forcis y Ceto permanecen en los límites del relato, ligados para siempre a las profundidades del mar y a la memoria de un tiempo anterior al orden, como fuerzas inmóviles que continúan sosteniendo, desde lo oculto, una parte esencial de la historia del mundo. De la unión de Forcis y Ceto nació una descendencia que ocuparía un lugar singular dentro del imaginario mitológico griego. Seres que no pertenecían ni al mundo ordenado de los dioses olímpicos ni al de los mortales, sino a un territorio intermedio, situado en los márgenes del mundo conocido. Entre esos descendientes se encontraban las Gorgonas, 3 hermanas cuyo nombre quedaría ligado para siempre al miedo, al asombro y a lo prohibido. Las Gorgonas eran 3, Esteno, Euríale y Medusa. Su existencia se sitúa en regiones remotas, alejadas de las ciudades y de las rutas humanas, en lugares donde la presencia de los hombres era rara y el paisaje parecía detenido en un tiempo antiguo. No habitaban palacios ni templos, sino espacios apartados,
descritos en los mitos como tierras lejanas, islas solitarias o regiones próximas al océano, donde el mundo conservaba aún algo de su carácter primigenio. Desde su nacimiento, las tres hermanas compartían un mismo origen y una misma naturaleza básica, pero no un mismo destino. Steno y Euríale nacieron inmortales, ajenas al desgaste del tiempo y a la fragilidad propia de los mortales. Medusa, en cambio, nació mortal, una excepción dentro de su propia familia, marcada desde el inicio por una diferencia que, aunque invisible en sus primeros años, tendría consecuencias profundas en su historia. Los relatos antiguos no explican el motivo de esta diferencia. No se atribuye a una falta, a una decisión ni a un castigo previo. Simplemente se establece como un hecho, reflejando una característica común de la mitología griega, donde el destino no siempre responde a causas comprensibles y las desigualdades forman parte del orden natural del mundo. En sus primeras representaciones, las gorgonas no siempre aparecen como criaturas monstruosas. Algunos relatos y tradiciones más antiguas sugieren que su aspecto inicial no era radicalmente distinto del humano, y que su naturaleza temible se desarrolló con el tiempo, conforme su papel dentro del mito fue tomando forma. Esta ambigüedad inicial contribuye a la complejidad de su figura, situada entre lo humano y lo monstruoso. Steno, la mayor de las hermanas, era descrita como fuerte y dominante. Su nombre estaba asociado a la fuerza y a la solidez, cualidades que reflejaban su carácter inmutable. Euríale, la segunda, estaba vinculada al lamento y al clamor, y en los mitos posteriores se la recuerda por sus gritos desgarradores tras la muerte de su hermana. Ambas compartían la inmortalidad, una condición que las situaba fuera del alcance del destino humano. Medusa, la menor, ocupaba un lugar distinto dentro del grupo. Su mortalidad la hacía vulnerable al paso del tiempo y a la intervención externa, y la acercaba, aunque de forma distante, al mundo de los hombres. Esta condición no implicaba debilidad física en sus primeros años, pero sí establecía una separación clara entre ella y sus hermanas, una separación que no podía ser ignorada. Las gorgonas vivían juntas, formando una unidad inseparable. Su existencia estaba marcada por el aislamiento, no como resultado de una elección consciente, sino como consecuencia natural de su naturaleza y de su origen. El mundo humano no estaba preparado para convivir con seres como ellas, y su presencia generaba temor incluso antes de que sus rasgos más temibles fueran definidos por el mito. Con el paso del tiempo, las gorgonas comenzaron a ser descritas con características cada vez más alejadas de lo humano. Sus rostros adquirieron rasgos rígidos, sus miradas se volvieron peligrosas, y su apariencia pasó a reflejar el miedo que inspiraban. Este proceso de transformación no se presenta como un acontecimiento puntual, sino como una evolución gradual dentro del relato mitológico. En muchas representaciones, las gorgonas aparecen con colmillos, alas o manos de bronce, y su cabello se describe como una masa viva y retorcida. Estos elementos no responden a una lógica biológica, sino simbólica, y subrayan su pertenencia a un mundo distinto, donde las formas no están sujetas a las normas humanas. La mirada de las gorgonas se convirtió en su rasgo más característico. Según los mitos, aquel que las miraba directamente quedaba petrificado, transformado en piedra al instante. Este poder no se explica como una habilidad aprendida ni como un don otorgado, sino como una manifestación natural de su esencia, una extensión de su condición como seres liminales. Entre las tres, Medusa acabaría siendo la más recordada, no por una mayor antigüedad ni por un poder superior, sino precisamente por su mortalidad. Mientras Steno y Euríale permanecían fuera del alcance de los hombres y del destino, Medusa se convirtió en el punto de contacto entre el mundo de las gorgonas y el de los héroes humanos. En los relatos mitológicos, las gorgonas no participan en la política de los dioses ni en los asuntos de los hombres. No toman partido en guerras ni intervienen en disputas divinas. Su papel es el de guardianas involuntarias de los límites del mundo, recordando que existen regiones y fuerzas que no deben ser atravesadas. Su aislamiento no implica inactividad. Las gorgonas existen, vigilan, permanecen. Su mera presencia transforma el entorno, convirtiendo en piedra todo aquello que se aproxima demasiado. Los paisajes que las rodean, descritos en los mitos, aparecen cubiertos de figuras petrificadas, restos silenciosos de seres que se aventuraron demasiado lejos.
La relación entre las tres hermanas es descrita como estrecha y constante. No hay rivalidad ni jerarquía explícita entre ellas. Comparten espacio, destino y existencia. La diferencia de mortalidad no rompe esta unidad, aunque introduce una tensión implícita que los relatos posteriores explotarán. En la tradición oral y escrita, las gorgonas representan una forma de alteridad absoluta. No son simplemente enemigas ni monstruos a derrotar, sino figuras que encarnan el límite entre lo conocido y lo desconocido. Su función dentro del mito no es moralizar, sino marcar una frontera. Así, Steno, Euríale y Medusa permanecen en los márgenes del mundo mitológico, ligadas a su origen primigenio y a su naturaleza compartida. Su existencia prepara el terreno para los acontecimientos posteriores, en los que el destino de una de ellas alterará para siempre la memoria colectiva. En este punto del relato, las gorgonas aún existen juntas, intactas, alejadas del ruido del mundo. Nada ha roto todavía el equilibrio de su aislamiento. El tiempo transcurre sin sobresaltos en su morada remota, mientras el destino, silencioso, comienza a acercarse lentamente hacia ellas. En un tiempo en el que Medusa todavía caminaba entre los muros del templo de Atenea, dedicando sus días a la limpieza de los altares, al encendido de incienso y al canto suave de oraciones que llenaban el aire de calma, el destino comenzó a trazar un curso que nadie podía prever. La joven, hasta entonces inmersa en la rutina del templo y en la devoción tranquila, ignoraba la proximidad de Poseidón, señor de los mares, quien, desde sus dominios infinitos, se acercaba a su vida con la fuerza inevitable de un dios cuya voluntad no conoce límites. Poseidón, hijo de Crono y Rea, hermano de Zeus y Hades, caminaba invisible a través del mundo. Su dominio no se limitaba al mar abierto ni a las olas que rompían en las costas. Su poder llegaba hasta los recovecos más recónditos, hasta las islas olvidadas y los templos consagrados, donde la devoción humana se mezclaba con lo divino. Aquel día, sus pasos invisibles lo condujeron hasta el templo de Atenea, un lugar que hasta entonces había sido un refugio seguro para la joven sacerdotisa, un espacio en el que la luz de las ventanas altas se filtraba entre columnas de mármol, y el aire olía a incienso y a aceite sagrado. Medusa se encontraba sola, como tantas veces, moviéndose entre los altares y los cánticos. Sus dedos recorrían las superficies pulidas del mármol, encendía varitas de incienso y depositaba ofrendas con cuidado, mientras la luz del sol se proyectaba sobre las estatuas de la diosa que ella servía. Todo parecía igual que cualquier otro día, y sin embargo, la calma estaba a punto de romperse. Poseidón, cuyo poder abarcaba mares y costas, ríos y lagunas, apareció allí con la fuerza silenciosa de quien puede atravesar cualquier barrera sin ser detenido. El dios no necesitó permiso, ni puerta ni muro para entrar. La presencia de Poseidón se manifestó en la forma en que el aire se movió, en el leve temblor de las antorchas y en la vibración casi imperceptible del suelo bajo los pies de Medusa. La joven, concentrada en sus tareas, alzó la mirada por un instante y vio una sombra que no tenía forma humana, un peso de presencia que llenaba la estancia sin ocupar espacio tangible. No hubo palabras ni advertencias, la fuerza de Poseidón se impuso en el instante, y el encuentro comenzó. Medusa, inmortalizada en su inocencia y en su mortalidad compartida con la rutina del templo, no comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. La presión del aire, el murmullo de las olas lejanas que parecía llegar hasta el interior del edificio y la sensación de un poder vasto y absoluto la hicieron retroceder sin intención, sin entender aún la magnitud de lo que se avecinaba. Poseidón se acercó sin apresuramiento, con la lentitud que caracteriza a la fuerza que no necesita urgencia, y la situación se desarrolló con la calma de un acto inevitable. El encuentro, según los relatos, se produjo en medio del silencio del templo. Las estatuas de Atenea permanecían inmóviles, testigos de lo que ocurría, mientras Medusa, joven y mortal, se enfrentaba a la irrupción de un dios cuya fuerza superaba cualquier medida humana. La interacción no fue violenta en el sentido de lucha ni resistencia, no hubo confrontación, ni intención de dañar desde el punto de vista de Poseidón. Fue, más bien, la manifestación del poder de un dios que actúa según su naturaleza y que, en ese momento, convirtió a Medusa en parte de su voluntad, de manera irreversible. La luz que se filtraba por las ventanas altas del templo iluminaba los contornos de Medusa y de la presencia divina.
Las columnas de mármol proyectaban sombras que se mezclaban con los primeros movimientos de la joven, que intentaba mantener el equilibrio entre su devoción, su cuerpo mortal y la irrupción inesperada. Su corazón latía con rapidez, pero no por miedo. Era la conciencia de la cercanía de algo que escapa a todo control, a todo entendimiento, y que se manifiesta de manera tangible y absoluta. El acto de Poseidón se desarrolló de manera breve, pero de consecuencias profundas. Sus movimientos eran invisibles, pero su influencia se sentía en cada rincón del templo, en la vibración de los altares, en la resonancia del incienso y en la disposición de los objetos sagrados. Medusa fue atravesada por esa fuerza sin posibilidad de resistencia. No hubo gritos, ni lucha ni súplica, solo el peso de un poder que transforma sin necesidad de contacto directo, y la vida de la joven cambió en un instante. Al retirarse Poseidón, Medusa quedó sola en el templo, marcada ya por un destino que hasta entonces no había imaginado. La calma de la habitación volvió lentamente, pero la luz que iluminaba sus manos y su rostro parecía diferente, más intensa, como si la presencia divina hubiera dejado una huella indeleble. El aire, el incienso, el murmullo de los cánticos, todo parecía continuar igual. Y sin embargo, la joven sabía, aunque no comprendiera completamente cómo, que nada volvería a ser igual. Su rostro, todavía humano pero transformado en su esencia, mostraba los primeros indicios de la alteración que definiría su historia. La mirada comenzaba a adquirir un poder que los mortales no podían soportar, y su cuerpo guardaba ya la fuerza de un cambio que trascendía la carne. Medusa salió de entre las columnas y se acercó al altar mayor, observando su reflejo en los suelos de mármol pulido. Su imagen era diferente, imponente, y un silencio absoluto llenaba el espacio que antes había sido un refugio seguro. El templo permanecía intacto, pero ella ya no podía ocuparlo como antes. Medusa caminó lentamente entre las estatuas, tocando la piedra con sus dedos temblorosos y observando el aroma del incienso que ascendía hacia la luz. Todo estaba quieto, como si el mundo hubiera continuado sin notar lo ocurrido, y sin embargo, la joven sentía la alteración en cada músculo de su cuerpo. Su respiración era tranquila, pero consciente de la presencia invisible que había marcado su destino. Cada paso que daba en el templo la llevaba más lejos de la vida que había conocido, y cada sombra proyectada en las columnas parecía recordar el poder que ahora habitaba en ella. El encuentro con Poseidón no fue un episodio aislado de violencia ni de resistencia. Fue un cambio silencioso, profundo y definitivo. Medusa comprendió que su cuerpo y su existencia ya no podían pertenecer al mundo de los mortales, ni a los espacios seguros del templo. La transformación, aunque aún parcial en la percepción de su propia forma, estaba completa en su esencia. Su vida había sido tocada por la fuerza de un dios, y el eco de ese momento resonaría en los años venideros, en los movimientos que haría, en la geografía que elegiría y en la memoria que los hombres y los dioses conservarían. A partir de aquel instante, Medusa comenzó a percibir su entorno de manera diferente. Cada columna, cada altar, cada objeto sagrado adquirió una dimensión nueva, relacionada con la energía que la había tocado. La luz que caía a través de los ventanales jugaba con su cabello, con los movimientos de las serpientes que empezaban a formarse, y con la sombra de su cuerpo que se extendía sobre el suelo de mármol. Cada detalle del templo parecía reconocer la presencia de lo divino y de lo transformado, y Medusa se movía en él con la cautela y la conciencia de quien ha sido marcada para siempre. La joven salió del templo hacia los espacios abiertos, hacia los patios y jardines que lo rodeaban, y en cada paso sintió la amplitud del mundo más allá de los límites que conocía. Las flores, los árboles y el viento parecían acompañarla y al mismo tiempo advertirle que su vida había cambiado de manera irreversible. El encuentro con Poseidón no dejó rastros visibles para los demás, pero su influencia permanecía en la fuerza que ahora habitaba en Medusa, en la energía que recorría su cuerpo y en la distancia que debía mantener respecto del mundo humano. Medusa comprendió, sin necesidad de palabras, que su destino había sido alterado de manera irrevocable. Ya no podía permanecer entre los humanos ni ocupar los espacios seguros del templo como antes. Cada movimiento debía ser medido, cada mirada contenida, cada paso pensado para preservar la distancia y proteger a quienes, sin saberlo, podían ser afectados por su presencia. La joven caminó hacia el exterior, observando el horizonte donde el cielo y el mar se unían,
y sintió la inmensidad del cambio que se había producido, la extensión de la fuerza que la había tocado y la soledad que comenzaba a rodearla. Después del encuentro con Poseidón, Medusa regresó al templo de Atenea, caminando entre columnas y altares, sintiendo aún el peso invisible de lo que había sucedido. El aire estaba impregnado de incienso y del perfume de los aceites sagrados, pero la joven notaba un cambio en su propio cuerpo, un temblor sutil en la fuerza que ahora la habitaba. A cada paso, las sombras de las estatuas parecían mirarla de otra manera, reflejando la transformación que había comenzado a gestarse desde el momento en que la voluntad de los dioses se cruzó con su vida. No hubo aviso previo, ni sonido que alertara de la presencia de Atenea. La diosa apareció en el templo con la calma absoluta de quien conoce su poder y sabe cómo ejercerlo. Medusa se encontraba ante ella sin comprender aún qué había sucedido con su cuerpo ni cómo la mirada de la diosa recorría cada detalle de su forma, evaluando y determinando el destino que debía tomar. Las columnas de mármol parecían más altas, los altares más cercanos, y el aire del templo se cargó de un silencio que presagiaba un cambio definitivo. Atenea extendió su influencia con una autoridad que no necesitaba palabras. Medusa sintió un frío recorrer su columna vertebral mientras su cabello comenzaba a moverse con independencia, como si pequeñas serpientes nacieran de su cabeza, girando y retorciéndose con vida propia. Cada hebra parecía tener voluntad, y el sonido leve de sus movimientos llenaba la sala con un murmullo sibilante, mezclándose con la fragancia del incienso y el eco de los pasos de la diosa. Medusa comprendió, sin necesidad de explicaciones, que aquello no era reversible, que su apariencia empezaba a cambiar de manera permanente. Su rostro, que hasta ese día había sido suave y humano, se transformó bajo la mirada de Atenea. La piel se tensó y adquirió la dureza de la piedra, la expresión se volvió implacable y su mirada, antes inocente, comenzó a adquirir un poder que nadie podría soportar. Quien se cruzara con sus ojos sentiría un impacto inmediato, una inmovilidad que se extendía desde la mente hasta el cuerpo, convirtiendo al observador en un objeto sólido e inmutable. Medusa sintió la fuerza de este cambio recorrer cada nervio de su cuerpo, y las serpientes en su cabello se agitaban al unísono, como si compartieran la misma energía que la diosa había impartido sobre ella. El templo, testigo silencioso de su transformación, parecía percibir la alteración. Las estatuas de Atenea no se movían, pero su presencia llenaba la sala con un peso solemne, mientras los altares y los objetos sagrados reflejaban la luz sobre los movimientos de las serpientes y la rigidez que ahora ocupaba el rostro de Medusa. Cada gesto de la joven era observado en silencio, y el aire parecía vibrar con una fuerza que iba más allá de lo tangible. La energía del lugar se mezclaba con el cambio que se producía, creando un espacio donde lo sagrado y lo temible coexistían de manera simultánea. Medusa extendió una mano hacia un altar, tocando su superficie pulida con cuidado. La piedra fría bajo sus dedos le devolvía un reflejo de sí misma que ya no reconocía del todo. Sus cabellos se agitaban y sus ojos brillaban con un fulgor que era imposible ignorar. La sensación de soledad comenzó a apoderarse de ella, porque comprendió que su vida ya no podía desarrollarse como antes, entre los mortales ni siquiera dentro del propio templo que había servido. Cada respiración parecía llenar la sala de un silencio pesado, y la presencia de Atenea, sin moverse, continuaba definiendo el cambio en cada detalle de su cuerpo. Su cabello, convertido por completo en serpientes, se agitaba al compás de un viento invisible que recorría la sala, mientras su mirada adquiría un poder absoluto. Cualquier intento de mirar de cerca la transformación era imposible, porque incluso percibir la magnitud de aquello producía un impacto que el cuerpo humano no podía resistir. La joven se movía lentamente entre los altares, sintiendo la tensión de cada paso y la presencia de su propio poder recién adquirido. Las serpientes se enrollaban sobre sí mismas, se alzaban y caían con movimientos fluidos, acompañando la rigidez de su rostro y la nueva fuerza que se extendía por su mirada. Medusa se acercó al borde de la sala principal, contemplando las estatuas y los altares, y sintió el aislamiento que ahora la envolvía. La transformación la separaba de todo lo que conocía, de los humanos, de los templos, de los sonidos cotidianos de la vida diaria. La fuerza que Atenea había impreso sobre ella no solo cambiaba su apariencia, sino que alteraba su posición en el mundo.
Cada paso que daba era un recordatorio de que su existencia había adquirido un límite invisible, la distancia necesaria para que nadie cayera bajo el efecto de su mirada y de su nuevo poder. Al salir del templo, Medusa caminó por los patios solitarios, donde la luz del sol caía sobre su piel endurecida y sobre las serpientes que se retorcían en su cabeza. Los jardines, los estanques y los caminos de piedra que antes recorría sin temor ahora parecían diferentes, marcados por un poder que ella misma no comprendía del todo, pero que sentía en cada movimiento. Las aves se apartaban a su paso, y los ecos de su respiración se mezclaban con el murmullo del viento. La joven avanzaba con cautela, consciente de que la transformación era irreversible, y que cada espacio que ocupaba debía respetar las nuevas condiciones impuestas por la fuerza de Atenea. Su voz, cuando la usaba, parecía apagada y distante, y los cánticos que antes llenaban el templo de luz ahora se quedaban suspendidos en un silencio absoluto. Cada palabra que pronunciaba encontraba resistencia en la misma fuerza que corría por sus venas, y la soledad comenzaba a formar parte de su existencia cotidiana. Medusa comprendió que su vida se desarrollaría entre el refugio y la vigilancia, entre la belleza de su transformación y la imposibilidad de interactuar con el mundo como antes. La joven recorrió los corredores exteriores del templo, caminando entre sombras y luz, mientras la brisa agitaba los bordes de sus vestiduras y las serpientes de su cabello se movían con independencia. Cada gesto estaba acompañado de la conciencia de su poder, de la advertencia silenciosa que ahora acompañaba su existencia, y de la distancia que debía mantener respecto de quienes podrían acercarse sin conocimiento. Medusa aprendió rápidamente a medir sus movimientos, a sentir el alcance de su mirada y a calcular el espacio necesario para no causar daño. A lo largo de los días siguientes, Medusa comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Su vida continuaba en el templo, pero ya no era la rutina de sacerdotisa dedicada a la devoción tranquila. Cada movimiento entre columnas y altares estaba medido, cada paso pensado, y la joven aprendió a convivir con la fuerza que ahora habitaba en su cuerpo. Las serpientes en su cabello se convirtieron en una presencia constante, que le recordaba su transformación, mientras la rigidez de su rostro y la intensidad de su mirada mantenían a raya cualquier intento de acercamiento humano. El aire del templo, cargado de incienso y luz, parecía haberse transformado junto con Medusa. Cada sonido, cada movimiento de las sombras y cada reflejo en las superficies de mármol resonaban con un peso distinto, como si todo el espacio reconociera la presencia de lo nuevo, de lo temible y de lo absoluto. Medusa caminaba entre ellos con cuidado, sintiendo que su existencia ya no pertenecía al mundo que conocía, sino a uno definido por la fuerza de Atenea y por la transformación que había recibido en aquel momento. Cada día que pasaba reforzaba su aislamiento. Medusa se convirtió en guardiana involuntaria de su propia existencia, una figura cuya presencia era poderosa y cuya mirada mantenía a distancia a cualquier intruso. La transformación no era solo física, era la imposición de un espacio entre ella y el mundo humano, un límite que debía respetarse, y que definía la manera en que cada acción, cada paso y cada gesto serían percibidos por quienes la rodeaban. Al mirar los patios y los jardines del templo, Medusa vio reflejada la distancia que ahora la separaba de todo lo que había conocido. Las estatuas, los altares, los senderos de piedra y las fuentes parecían formar parte de un escenario en el que su figura se volvía central, temida y reconocible, una presencia que el tiempo y los dioses habían determinado. La joven comprendió que su vida había cambiado de manera irreversible, y que la transformación de Atenea marcaría cada paso de su destino en adelante. Tras la maldición de Atenea, Medusa se vio obligada a abandonar el templo que había sido su hogar y refugio durante tantos años. La joven caminó entre las columnas de mármol y los altares cubiertos de incienso una última vez, dejando atrás los cánticos y la luz que se filtraba por los ventanales, mientras su reflejo en las superficies pulidas mostraba ya el cambio completo. Su cabello, ahora formado por serpientes retorcidas, se movía con vida propia, y su rostro había adquirido la rigidez de la piedra, convirtiendo su belleza anterior en un aura imponente y aterradora. Nadie podía acercarse a ella sin riesgo, y ella misma debía alejarse de quienes hasta entonces habían sido vecinos de su rutina devota. Medusa se internó en territorios remotos, cruzando costas rocosas y acantilados escarpados que se alzaban sobre el mar.
Caminaba por senderos solitarios donde las olas rompían con fuerza y el viento arrancaba nubes de espuma del agua salada. Cada paso la alejaba más de los asentamientos humanos, de los caminos transitados, y la acercaba a la soledad absoluta. Allí encontró cuevas escondidas entre rocas y acantilados, refugios naturales que ofrecían sombra y protección, lugares donde podía permanecer sin ser vista, donde su presencia no pondría en peligro a nadie, y donde la quietud del paisaje acompañaba su aislamiento. Los días de Medusa transcurrían en silencio. Se despertaba con la luz del sol que se filtraba entre los riscos, y sus serpientes se agitaban suavemente al recibir los primeros rayos de la mañana. Aprendió a moverse por el terreno irregular, saltando sobre piedras húmedas, recorriendo senderos estrechos y descendiendo por escarpaduras hasta llegar a pequeñas calas solitarias donde el mar encontraba la arena apenas para descansar. No había necesidad de interactuar con nadie. Los únicos habitantes de ese mundo eran los animales y el viento, las olas y las aves que pasaban ocasionalmente cerca, y la presencia de Medusa parecía formar parte de aquel lugar sin necesidad de palabra o contacto. A medida que pasaban los días, su aislamiento se volvía más profundo. Los humanos que se acercaban demasiado eran convertidos en piedra al encontrarse con su mirada. Y así surgieron los primeros restos petrificados que rodeaban sus refugios, figuras inmóviles y eternas, restos de viajeros imprudentes o curiosos que habían osado acercarse demasiado. Las estatuas se alineaban entre las rocas, a lo largo de senderos y costas, formando un territorio señalizado de manera involuntaria, un recordatorio silencioso de su poder y de la necesidad de distancia. Medusa no estaba sola únicamente en el sentido físico. Cada sonido de la naturaleza parecía amplificado en la calma de su exilio. El batir de las alas de un ave sobre un acantilado, el crujido de las rocas al deslizarse sobre el terreno, el rugido constante del mar chocando contra las piedras. Estos sonidos acompañaban sus pasos y se convertían en una especie de rutina, un ritmo que marcaba la continuidad de su vida en la soledad. No había necesidad de palabras, ni de compañía, ni de gestos que reconocieran su presencia. Todo era observación y movimiento, integración con el paisaje que la rodeaba. Por las noches, la luz de la luna iluminaba su refugio y proyectaba sombras que se mezclaban con las serpientes de su cabello. Cada gesto, cada movimiento de su cuerpo, parecía formar parte del escenario natural. Las estrellas reflejadas en el mar dibujaban líneas de plata entre las olas, y Medusa caminaba entre ellas con la calma de quien ya no pertenece a un mundo común. A veces se detenía a mirar el horizonte, donde la línea entre cielo y océano parecía unirse, y sus ojos, capaces de petrificar, solo se encontraban con el vacío de la distancia. La soledad se volvió compañera constante, pero también protección. Nadie podía alcanzarla ni invadir su espacio. Durante el día recorría nuevas calas y acantilados, buscando lugares que le ofrecieran resguardo y variedad de paisaje. Aprendió a identificar los riscos que resistían mejor las tormentas, las cuevas que permanecían secas tras las lluvias y los senderos más seguros entre la vegetación escasa de la costa. Su movimiento se convirtió en una danza silenciosa con el territorio, un equilibrio entre exploración y precaución. Las serpientes en su cabello se agitaban según su estado, siguiendo el ritmo de su cuerpo, y el reflejo del sol sobre sus ojos se mezclaba con los tonos del mar y la roca. Las noches eran diferentes, el murmullo del agua y el canto lejano de los animales nocturnos acompañaban su descanso. No dormía en un sentido completo, sino que permanecía atenta al territorio, consciente de cada sonido y de cada movimiento. Las olas contra los acantilados y los vientos del norte formaban un fondo constante, y Medusa se movía entre ellos con cuidado, buscando refugio, observando, existiendo en un espacio que era suyo y de nadie más. El tiempo, aunque medido por el sol y la luna, parecía diferente allí. Los días se sucedían en un ciclo de exploración y vigilancia, mientras las semanas y meses transcurrían sin interferencias. La presencia de Medusa en aquel lugar remoto se volvió natural, como si el territorio mismo la aceptara y se adaptara a su existencia. La roca, la arena, el mar y las olas se convirtieron en partes de un ecosistema silencioso que coexistía con su figura transformada. A veces, los restos petrificados de quienes se habían acercado demasiado formaban patrones entre las rocas y las cuevas. Sus formas inmóviles se mezclaban con las sombras y las olas, creando un escenario que era a la vez advertencia y paisaje.
Medusa se movía entre estas figuras con cuidado, reconociendo los límites que marcaban, y aprendiendo a convivir con la evidencia de su poder sin necesidad de intervención externa. La soledad era absoluta, pero también plena, un estado que definía cada día de su existencia. Medusa mantenía sus recorridos diarios, explorando el litoral, observando las aves y los animales marinos, y moviéndose por senderos escondidos que la conectaban con calas ocultas. Su vida se convirtió en un equilibrio entre movimiento y vigilancia, exploración y refugio. Nunca se quedaba demasiado tiempo en un solo lugar. La diversidad de paisajes y la necesidad de proteger su territorio marcaban cada desplazamiento. Cada paso, cada gesto, cada recorrido formaba parte de su rutina silenciosa y continua. El aislamiento también definió la relación de Medusa con el tiempo. Los cambios del clima, la luz del sol y de la luna, la fuerza del viento y la presencia de las olas se convirtieron en marcadores constantes. No había humanos, no había celebraciones ni ruido, solo la coexistencia con la naturaleza y la adaptación a un mundo que se mantenía en movimiento sin necesidad de intervención externa. Su mirada, capaz de petrificar, permanecía como límite absoluto, y cada encuentro accidental con el entorno se resolvía con precaución y distancia. Así transcurrieron los días, las semanas y los meses. Medusa permanecía aislada, vigilante y en movimiento, recorriendo su territorio entre calas, acantilados y cuevas, conviviendo con los restos petrificados de quienes se acercaron demasiado. Su cabello de serpiente se agitaba con el viento, su mirada se mantenía fija y poderosa, y cada gesto formaba parte de la vida cotidiana que había adoptado en soledad. Nadie podía interrumpirla, nadie podía acompañarla, y la existencia de Medusa se convirtió en un flujo continuo de exploración, refugio y permanencia en su espacio remoto. Medusa permanecía, aislada, sin saber que un día, la llegada del héroe Perseo cambiaría su destino para siempre. Perseo nació en un tiempo en que los dioses caminaban cerca de los mortales, un tiempo en que las profecías y los designios divinos podían alterar la vida de los hombres de manera inmediata e irrevocable. Hijo de Dánae, la hija del rey Acrisio de Argos, su llegada al mundo estuvo marcada por la incertidumbre y la tensión, porque su abuelo temía la profecía que decía que su nieto acabaría con su vida. Acrisio, consciente del destino que le aguardaba si su nieto sobrevivía, decidió tomar medidas extremas. Cerró a Dánae en una torre de bronce, un lugar aislado y seguro, intentando mantenerla a salvo de la posibilidad de que su hijo viniera a alterar el curso de su vida y la continuidad de su reinado. Allí, en la soledad de la torre, Dánae vivía bajo la vigilancia constante de las murallas, rodeada de un espacio frío y silencioso, pero que aún guardaba la esperanza de lo imposible. Fue entonces cuando Zeus, el rey de los dioses, descendió sobre ella en forma de lluvia dorada. La leyenda dice que no hubo violencia, ni entrada forzada. La lluvia se filtró a través del techo de bronce y alcanzó a Dánae, quien, sin comprender del todo lo que ocurría, se convirtió en madre de Perseo. Desde su concepción, el niño estuvo marcado por la intervención divina, y su nacimiento ya indicaba que sería un ser destinado a actos excepcionales y que caminaría entre los mundos de los mortales y los dioses. Perseo creció en la torre, lejos de los ojos del mundo, escuchando historias de héroes antiguos, de criaturas que habitaban los rincones más remotos del mundo y de dioses que intervenían en la vida de los mortales con una mezcla de capricho y propósito. Su madre le contaba relatos de poder y valentía, de monstruos y destinos inevitables, y el joven aprendió a conocer la fuerza que podía existir en el mundo, no solo en términos físicos, sino también en términos de voluntad y destino. Cada historia que escuchaba, cada relato sobre la intervención de los dioses y los actos de héroes pasados, moldeaba la conciencia de Perseo, preparándolo para un futuro que aún no podía imaginar del todo. Desde temprana edad, Perseo mostró señales de ser diferente. Su fuerza, agilidad y determinación eran visibles incluso en los juegos y tareas diarias dentro de la torre. La forma en que se movía, cómo comprendía rápidamente los peligros y cómo respondía a los desafíos cotidianos indicaban que estaba destinado a más que una vida común. Su madre, observando cada gesto y cada acción, comprendió que su hijo poseía una combinación rara de astucia, valentía y resistencia, cualidades que no se encuentran en todos los hombres y que, sin duda, lo marcarían para la historia. A medida que crecía,
Perseo se convirtió en un joven consciente de su lugar en el mundo, aunque no de todos los peligros que le aguardaban. La profecía que pendía sobre la vida de Acrisio seguía presente, y el joven entendía que su existencia estaba ligada a los designios del destino. Esta conciencia de su propio papel en la historia no le restaba libertad, sino que fortalecía su carácter. Aprendió a moverse con cuidado, a medir riesgos y a enfrentar desafíos con una mezcla de prudencia y audacia. No era simplemente un hijo de Zeus. Era un mortal destinado a interactuar con lo divino y lo extraordinario desde sus primeros pasos en la vida. El mundo que rodeaba a Perseo estaba lleno de peligros y maravillas. Hombres y mujeres vivían sujetos a la fuerza de los reyes, a la voluntad de los dioses y a la incertidumbre de la naturaleza. Los relatos de monstruos y criaturas extraordinarias eran conocidos, pero pocos jóvenes podían enfrentarse a ellos con éxito. La combinación de sangre divina y mortalidad de Perseo le confería habilidades especiales: fuerza, rapidez y resistencia por un lado, y vulnerabilidad y necesidad de prudencia por otro. Esta dualidad lo hacía un candidato perfecto para tareas que requerían coraje, inteligencia y la bendición de los dioses. El momento en que Perseo fue elegido para la misión que lo haría famoso no surgió de manera casual. Acrisio, movido por el temor a la profecía, buscó una forma de deshacerse de él sin manchar su propio nombre ni enfrentarse a la ira de los dioses. Fue entonces cuando la idea de enviar a Perseo a buscar la cabeza de Medusa surgió como la solución perfecta. Una tarea considerada imposible para cualquier mortal, pero que, si se lograba, permitiría deshacerse del joven sin violencia directa. La elección de Perseo no fue solo cuestión de necesidad del rey, sino también de sus cualidades únicas: valor, fuerza, rapidez de pensamiento y una herencia divina que lo hacía capaz de enfrentar desafíos que ningún otro humano podría soportar. Los relatos cuentan que los ancianos del reino y los consejeros de Acrisio no podían creer que alguien pudiera cumplir tal misión, y sin embargo, todos comprendían que Perseo poseía algo que los demás carecían: una combinación de ingenio, coraje y protección divina que lo convertía en el elegido. Desde la torre, donde pasó su infancia observando el mundo y aprendiendo sobre la naturaleza de los hombres y los dioses, hasta el momento en que recibió la misión, Perseo se había formado como alguien capaz de enfrentar lo extraordinario, incluso cuando la tarea parecía destinada al fracaso. La decisión de enviar a Perseo también estaba marcada por la imposibilidad de encontrar otro candidato. Nadie más en Argos tenía la mezcla de habilidades, la sangre divina y la determinación necesarias para acercarse a Medusa, una criatura que vivía aislada y cuya mirada podía convertir en piedra a cualquiera que la enfrentara directamente. La elección de Perseo no era un capricho del rey, sino la consecuencia de la combinación única de circunstancias: la profecía que pesaba sobre Acrisio, la necesidad de proteger su propio reinado y la existencia de un joven que ya había demostrado cualidades extraordinarias desde su nacimiento. Así, Perseo se convirtió en el elegido, no por voluntad propia, sino por la convergencia de fuerzas humanas y divinas, por la profecía y por el destino que comenzaba a dibujarse desde el primer instante de su vida. Su infancia, marcada por la vigilancia de Acrisio y la protección de Zeus, lo había preparado para ser alguien que podía enfrentar lo imposible. Cada día en la torre, cada historia escuchada de su madre y cada señal de su fuerza y agilidad lo acercaban a la misión que cambiaría su vida y la memoria de su nombre para siempre. El joven no conocía aún todos los detalles de la misión, ni las armas que recibiría, ni el camino exacto que debería recorrer. Lo que sabía era que su existencia estaba marcada por una combinación de destino y oportunidad, y que la tarea que le esperaba requeriría todas las cualidades que había cultivado desde su nacimiento. Era un hijo de Zeus, pero también un mortal que debía medir cada paso, cada decisión y cada acción con prudencia, porque la línea entre la vida y la muerte en aquel mundo estaba trazada con precisión, y su futuro dependía de su capacidad para moverse entre los peligros y los desafíos que le aguardaban. Perseo estaba destinado a enfrentar la misión porque nadie más podía hacerlo, porque su nacimiento había sido extraordinario, y porque la combinación de sangre divina y habilidades humanas lo hacía apto para atravesar lo que parecía infranqueable. Cada gesto de su infancia, cada historia escuchada, cada entrenamiento cotidiano, lo había preparado de manera silenciosa para ser el héroe que los dioses y el destino habían elegido. Su camino hacia lo desconocido comenzaba en ese momento, no con la acción de enfrentar a Medusa,
sino con la conciencia de que su vida estaba entrelazada con un propósito que excedía lo ordinario, y que cada decisión futura tendría consecuencias que resonarían más allá de su propia existencia. Cuando los dioses decidieron intervenir, comprendieron que Perseo necesitaría más que su valor y su ingenio para enfrentarse a lo imposible. La misión de traer la cabeza de Medusa no era un acto de fuerza común, ni un desafío que pudiera resolverse con rapidez. Se trataba de atravesar territorios remotos, encontrar a una criatura cuya mirada convertía en piedra, y regresar con el fruto de su hazaña intacto. Por ello, los dioses reunieron los instrumentos que cada uno podía ofrecer, objetos imbuidos de su poder, con la intención de equilibrar la balanza entre la vulnerabilidad del joven héroe y la invulnerabilidad de la Gorgona. Hermes, el mensajero de los dioses, fue el primero en entregarles su obsequio. Las sandalias aladas eran ligeras y brillaban con una energía sutil, un destello que parecía seguir el ritmo de su respiración y la cadencia de sus pasos. No eran simples zapatos, eran la promesa de movilidad infinita, la capacidad de elevarse sobre los acantilados, los mares y los valles que separaban al héroe de la isla de Medusa. Cada hebra de cuero y cada ala plateada estaba impregnada del soplo de Hermes, de la velocidad de su propio vuelo y de la ligereza de sus movimientos. Con ellas, Perseo podría desplazarse a través de paisajes imposibles, surcando el aire con la libertad de quien no está sujeto a los límites del terreno. Atenea, protectora de la estrategia y la inteligencia, le ofreció un escudo pulido como un espejo. Su superficie reflejante no solo servía para observar a la Gorgona sin mirarla directamente, sino que también parecía contener un fragmento de la luz de los dioses, capaz de desviar la atención de la fuerza mortal que habitaba en Medusa. El escudo brillaba incluso en la penumbra, y su superficie, perfecta y fría al tacto, transmitía una sensación de seguridad y de control. Perseo lo sostuvo en sus manos y sintió como el poder de la diosa fluía a través de él, guiando cada movimiento que haría hasta el encuentro inevitable. Además, se le entregó la bolsa o saco mágico, conocida como Kibisis, un receptáculo destinado a contener la cabeza de Medusa después de la misión. La bolsa era ligera, pero resistente, y parecía susurrar promesas de protección, como si comprendiera la peligrosidad de lo que contendría. Su tamaño y su forma permitían guardar la cabeza sin riesgo de que el poder de la Gorgona se extendiera fuera de sus límites, y su tejido parecía moverse con independencia, ajustándose a la carga con delicadeza y seguridad. Con este objeto, Perseo tendría la garantía de poder transportar lo que parecía intransportable, de sostener el fruto de la misión sin sucumbir al peligro que representaba la Gorgona. Por último, le fue entregada la espada afilada, forjada con un metal que reflejaba la luz con intensidad y cuya hoja parecía vibrar con la fuerza de los dioses. La espada no era simplemente un arma, era la extensión de la voluntad de quien la portaba, una herramienta que combinaría precisión, rapidez y fuerza, capaz de realizar lo que ningún arma mortal podía alcanzar por sí sola. Su peso era exacto, su filo impecable, y su brillo parecía guiar la mirada de Perseo hacia su objetivo, recordándole en cada instante que la tarea exigía cuidado y concentración absoluta. Con estos dones, Perseo estaba listo para comenzar su viaje. Cada objeto llevaba consigo una energía distinta, pero todos convergían en un mismo propósito: permitir que el joven héroe pudiera enfrentarse a Medusa sin sucumbir ante su mirada. Cada instrumento no solo ofrecía protección o capacidad, sino que también representaba la intervención divina en un mundo donde la fragilidad humana estaba marcada por el límite de lo mortal. Perseo los sostuvo uno a uno, familiarizándose con su peso, su forma y su poder, sintiendo que cada obsequio le confería no solo habilidad, sino también la certeza de que los dioses estaban presentes, acompañándolo desde el inicio hasta el final de su misión. Antes de partir, Perseo recorrió los jardines del lugar donde los dioses lo habían preparado para el viaje. La brisa acariciaba su rostro y agitaba las alas de las sandalias, mientras el sol caía sobre el escudo y la espada, creando reflejos que parecían anticipar la luz que habría de guiarlo. La conciencia de lo que debía hacer era clara. Aunque todavía no conocía el enfrentamiento final, debía encontrar la isla donde Medusa habitaba, atravesando mares y territorios desolados, y llegar hasta su refugio sin sucumbir a los peligros que custodiaban la Gorgona. Cada paso, cada decisión y cada movimiento serían cruciales, pero el joven héroe ya sentía el peso y la protección de los dones que llevaba consigo.
El viaje hacia la isla fue largo y silencioso. Perseo surcó el aire con las sandalias aladas, ascendiendo sobre acantilados y mares, atravesando nubes que rozaban sus manos y vientos que empujaban con fuerza, pero que no podían detenerlo. Desde lo alto, las islas y las costas se veían pequeñas, como manchas de tierra que surgían entre la espuma del océano, y cada una de ellas estaba cargada del misterio de lo desconocido. Los objetos que portaba no solo le permitían desplazarse, sino también mantener la mente clara, concentrada y alerta ante cualquier cambio en el terreno o en las corrientes que surcaba. Al aproximarse a la isla de Medusa, Perseo observó un paisaje abrupto y salvaje. Acantilados escarpados se alzaban sobre un mar embravecido, playas solitarias se extendían entre riscos imposibles y el rumor de las olas golpeando la roca parecía llenar el aire con una música de advertencia. Cada detalle del territorio indicaba que el lugar había sido elegido para aislar a su habitante, para protegerla de quienes no podían enfrentar su poder. La presencia de los dones divinos se volvió aún más palpable. Las sandalias aladas le permitían planear sobre los acantilados sin rozar los bordes, el escudo reflejante absorbía la luz cambiante del sol, y la espada permanecía lista para cualquier eventualidad que pudiera surgir antes del encuentro. La isla parecía un mundo aparte, un espacio donde el tiempo y la geografía habían sido moldeados por la presencia de Medusa y su exilio. Las olas rompían con fuerza contra las rocas, creando espuma blanca que ascendía hasta el aire salado. Los riscos parecían insuperables, y las cuevas ocultas entre las piedras se adivinaban solo por sombras sutiles. Perseo descendió con cuidado, utilizando la velocidad de las sandalias para planear entre los espacios más seguros y el escudo para protegerse de cualquier reflejo que pudiera delatar la presencia de la gorgona. La atmósfera era densa, cargada de silencio y expectación, y cada movimiento del joven estaba medido con precisión. Mientras se acercaba al corazón de la isla, Perseo observó los restos petrificados de quienes se habían atrevido a acercarse antes. Los cuerpos convertidos en piedra se alineaban entre rocas y cuevas, creando un territorio marcado por el poder de Medusa y la advertencia silenciosa de su mirada. Con la bolsa mágica preparada y la espada lista, el héroe avanzaba con cautela, consciente de que cada paso lo acercaba al momento en que todo lo aprendido y cada don recibido por los dioses sería puesto a prueba. La isla parecía respirar junto con él, y la sensación de que algo más que el viento y el mar lo rodeaba aumentaba con cada instante. Finalmente, después de recorrer senderos ocultos y escalar acantilados, Perseo llegó al lugar exacto donde la gorgona había encontrado su refugio. Las cuevas se abrían ante él como un laberinto natural, y la luz que entraba desde el exterior reflejaba las sombras de rocas y olas. Cada movimiento de su parte estaba calculado, cada respiración contenida, mientras los dones divinos que llevaba consigo parecían ajustarse a la necesidad del momento. Las sandalias para volar sobre el peligro, el escudo para observar sin riesgo, la bolsa para contener lo que debía ser transportado, y la espada, firme en su mano, como recordatorio de que la precisión y la fuerza serían esenciales. Allí, en esa isla remota y custodiada por la fuerza de la naturaleza, Perseo se preparó para el encuentro final, consciente de que su viaje había comenzado no solo con su valentía, sino con los dones de los dioses, herramientas que combinaban lo mortal y lo divino, y que harían posible que enfrentara lo que hasta entonces había parecido imposible. Cada paso, cada sonido y cada reflejo del sol en las olas le recordaban que la misión estaba cerca de cumplirse, y que la intervención divina lo acompañaba en cada instante de su avance. Perseo avanzó con cautela por los últimos recovecos de la isla. Las sombras de las rocas proyectadas por la luz del sol cayendo sobre los acantilados le daban una sensación de irrealidad, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar su paso. Cada movimiento era medido, cada respiración contenida, mientras el reflejo del escudo de Atenea brillaba tenuemente en la palma de su mano, ofreciendo la única protección frente a la mirada mortal de Medusa. La isla entera parecía contener el aliento. El viento que se colaba entre los riscos se volvía silencioso y el murmullo de las olas se tornaba un acompañamiento tenue para cada paso que Perseo daba. Al acercarse a la cueva donde Medusa descansaba, los restos petrificados de antiguos visitantes yacen como advertencias mudas, estatuas humanas convertidas en piedra, testigos inmóviles de la fuerza de la gorgona. Las serpientes de su cabello se agitaban suavemente, sintiendo la presencia del intruso,
mientras el cuerpo de Medusa permanecía inmóvil, envuelto en un silencio que parecía abarcar siglos. Perseo se detuvo un instante, contemplando la escena. La luz que se filtraba por la entrada de la cueva iluminaba el brillo húmedo de las piedras, el contorno de las serpientes y el rostro de la gorgona, todavía parcialmente humano, todavía terriblemente bello en su horror. Sin precipitarse, el héroe avanzó, cada paso sincronizado con la respiración, con la fuerza que Atenea y Hermes habían impartido a sus dones. El escudo reflejante estaba frente a él, y en su superficie Perseo podía ver la imagen de Medusa sin cruzar jamás su mirada directa. Las serpientes se agitaban con un siseo casi imperceptible, y la tensión del momento se sentía en el aire, denso y expectante. La espada afilada descansaba en su mano, ligera pero lista, reflejando cada destello de luz que caía desde la abertura de la cueva, y el saco mágico pendía a su cintura, preparado para contener aquello que solo podía ser transportado con extrema precaución. El tiempo parecía dilatarse mientras Perseo avanzaba por la cueva, calculando cada movimiento, midiendo la distancia y evaluando la posición de la gorgona. La atmósfera estaba cargada de un silencio absoluto, roto únicamente por el murmullo de las serpientes y el leve sonido de las olas golpeando la entrada de la cueva. Cada gesto de Medusa, cada pequeño movimiento de su cuerpo, parecía anticipar la tensión de un enfrentamiento que no necesitaba palabra ni ruido. El simple acto de acercarse a ella era ya un desafío de proporciones imposibles. Cuando llegó al lugar exacto, Perseo levantó el escudo frente a él y observó el reflejo de Medusa. Sus ojos brillaban con la misma intensidad mortal que había convertido a tantos intrusos en piedra, y el sonido sibilante de su cabello parecía llenar la cueva con un ritmo propio. Perseo ajustó su posición, controlando la respiración y la tensión en los músculos. Sabía que la precisión era esencial, que un solo error lo condenaría, y que debía actuar con la combinación de rapidez, fuerza y concentración que los dioses habían preparado para él. En un instante, todo se volvió movimiento concentrado y silencioso. Perseo levantó la espada, siguiendo la línea exacta del reflejo en el escudo, y con un solo gesto preciso separó la cabeza de Medusa de su cuerpo. El sonido fue apenas un susurro en la cueva, pero la fuerza contenida en ese momento resonó con intensidad. Las serpientes se agitaban y se alzaban como si compartieran la energía de la gorgona. Y luego el silencio volvió, profundo e imponente, mientras la cabeza quedaba en la palma de Perseo, aún cargada con el poder mortal de su mirada. Pero la historia no terminó con la decapitación. De la sangre que brotó del cuello de Medusa nacieron dos seres extraordinarios, imposibles de ignorar. Pegaso, el caballo alado, surgió con un relincho que parecía recorrer toda la cueva, batiendo alas que reflejaban la luz en destellos brillantes, mientras Crisaor, el gigante de espada dorada, emergía con un paso firme y resonante, su fuerza y porte recordando que incluso en la muerte de la gorgona, la vida podía brotar en formas sorprendentes. Perseo observó con asombro el nacimiento de estas criaturas, comprendiendo que incluso en el final de Medusa, el poder de lo divino continuaba manifestándose de maneras inesperadas. El héroe guardó la cabeza con cuidado en la bolsa mágica, asegurándose de que su poder no escapara, y se preparó para la huida. La isla, que hasta entonces había parecido impenetrable y silenciosa, se volvió nuevamente un espacio que debía cruzar con extrema precaución. Cada sombra de roca, cada resto petrificado, cada destello de luz que caía sobre el agua era un recordatorio de la magnitud del acto que acababa de realizar y de la necesidad de mantener la concentración hasta el final. Las sandalias aladas de Hermes le permitieron elevarse sobre los acantilados y los riscos, surcando la brisa y el viento con la ligereza de quien ha sido protegido por los dioses. Pegaso, aún joven y vibrante, parecía reconocer el poder que emanaba de la isla y del acto que acababa de ocurrir, y su presencia creó un puente de energía entre el héroe y los elementos, un acompañamiento silencioso y majestuoso mientras Perseo avanzaba hacia la libertad. El vuelo fue rápido y calculado, cada movimiento ajustado para evitar reflejos peligrosos y cualquier contacto accidental con lo que había dejado atrás en la cueva. Al alejarse de la isla, Perseo sintió la mezcla de agotamiento y alivio que sigue a un acto tan extraordinario. La fuerza de la misión, la concentración absoluta, la combinación de velocidad, estrategia y valentía, habían alcanzado su objetivo.
Pero incluso con la cabeza de Medusa asegurada y el nacimiento de Pegaso y Crisaor, la sensación de que la intervención divina había sido total permanecía. Cada instrumento, cada don otorgado por los dioses, cada instante de preparación, había sido esencial para el éxito de la misión, y ahora Perseo podía sentir la culminación de aquello que había sido planeado y ejecutado con precisión. En el regreso, el joven héroe se elevó sobre el horizonte, observando la isla que quedaba detrás, donde la quietud y el misterio todavía residían, y comprendió que su vida, al igual que la de Medusa, había cambiado para siempre. La cabeza que llevaba consigo era un símbolo del poder que la Gorgona había poseído, un recordatorio de la fuerza que habitaba incluso en los rincones más remotos y peligrosos del mundo. Pegaso alzó el vuelo a su lado, y Crisaor permaneció firme en el suelo de la isla por un instante, antes de desaparecer entre la luz y la distancia, dejando una estela de fuerza y presencia que permanecía en la memoria del lugar. Al regresar al encuentro de los dioses, Perseo sintió la presencia de Atenea y Hermes, quienes observaban desde el Olimpo con aprobación y calma. La cabeza de Medusa seguía siendo mortal, pero estaba ahora bajo control, contenida y protegida por la bolsa mágica. Cada don que había recibido había cumplido su propósito, y el héroe podía finalmente descansar, consciente de que su éxito no había sido solo fruto de su fuerza, sino también de la guía, protección y apoyo de quienes lo habían preparado para lo imposible. Atenea recibió la cabeza con cuidado, colocando su poder en manos de quien podía mantenerla segura, mientras Hermes acompañaba a Perseo en el vuelo de regreso, asegurando que cada paso hacia la tierra firme se realizara sin riesgo. El héroe, cansado pero firme, comprendió que la misión no era solo un acto de valentía, sino también la culminación de años de preparación, de sangre divina y mortalidad humana, de entrenamiento, enseñanza y destino. La muerte de Medusa marcó el final de una era y el comienzo de otra. La Gorgona que había sido temida y aislada, cuyo poder podía convertir en piedra a cualquiera que la mirara, ahora quedaba contenida en su legado, mientras la vida que surgió de ella, en forma de Pegaso y Crisaor, continuaba, recordando que incluso en la muerte, la creación podía florecer. Perseo, transformado por la experiencia, regresaba con la conciencia de que había cruzado el umbral entre lo mortal y lo divino, llevando consigo no solo un objeto de poder, sino la memoria de un encuentro que definiría su nombre para siempre. Aunque Medusa ya no caminaba entre los mortales, su presencia no desapareció del mundo. Su historia, marcada por la belleza transformada en horror y por el poder que residía en su mirada, se convirtió en un recuerdo permanente, una fuerza que trascendía la vida y la muerte, y que continuaba moldeando la percepción de los hombres y los dioses. Las leyendas sobre ella se extendieron como susurros, viajando a través de aldeas, templos y palacios, recordando que incluso lo más temible podía tener un origen humano, una historia detrás del poder y del terror que imponía. Los objetos que rodearon su existencia, desde el templo de Atenea hasta el exilio en islas solitarias, se volvieron símbolos de su fuerza y de la fragilidad humana frente a la voluntad de los dioses. Su cabeza, conservada por Perseo y utilizada en momentos decisivos, se convirtió en un emblema de la mezcla entre belleza, peligro y poder absoluto, un recordatorio de que la presencia de Medusa no podía ser ignorada, aunque ella misma hubiera sido derrotada. Cada piedra que contenía la silueta petrificada de sus víctimas hablaba de su existencia, de la manera en que un ser podía imponer respeto y temor incluso después de su muerte. Más allá del miedo, Medusa se convirtió en un símbolo de transformación. La joven que una vez caminó por el templo de Atenea, cuya vida fue alterada por un acto divino y una maldición, había dejado una huella imborrable. Su historia fue contada y reinterpretada, y en cada narración surgía la mezcla de tragedia y poder, de belleza y peligro. Los poetas y artistas posteriores encontraron en ella una figura que podía inspirar tanto admiración como temor, y que recordaba que la vida y la muerte, la fuerza y la vulnerabilidad podían coexistir en un mismo ser. Incluso en su aislamiento, su influencia continuó extendiéndose. Las generaciones posteriores conocieron su nombre, y la imagen de Medusa con su cabello de serpientes y su mirada petrificante se volvió inolvidable. Cada narración que cruzaba los siglos mantenía viva su esencia, recordando que el mundo de los mortales y de los dioses estaba lleno de fuerzas que no podían medirse con simples acciones humanas. Su historia enseñó que la valentía,
La precaución y la astucia no son solo virtudes de héroes, sino también herramientas para enfrentar aquello que parece inalcanzable o mortal. Al final, el legado de Medusa no reside únicamente en la cabeza que Perseo conservó ni en los restos petrificados que quedaron como advertencia. Su fuerza, su tragedia y su transformación han perdurado en la memoria de todos, y su historia sigue viajando, susurrando desde el pasado hasta quienes escuchan con atención. Medusa se convirtió en algo más que una gorgona. Su vida y su poder fueron una lección, un eco que sigue resonando en la imaginación, recordando que incluso lo que parece temible y monstruoso puede tener un origen humano, y que incluso en la muerte, su influencia puede cambiar para siempre la manera en que el mundo recuerda lo extraordinario.